El ministro de Trabajo, Juan Cheput, rompió su silencio en una polémica entrevista. Abordó sin filtros los primeros días del gobierno, las exigencias para el nuevo presidente de Salud y las duras críticas por los borradores de reformas. ¿Cómo se está reestructurando el Estado y qué hay detrás de estas decisiones? Lo estamos viendo con el Premier, con Luis Galarreta y la propia presidenta. Yo creo que va a ser una persona que va a satisfacer las exigencias del país. Con Juan Cheput, actual ministro de Trabajo, nos visita después de mucho tiempo. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás, estimado Jesús? Un placer, y quisiera señalar que estoy completamente de acuerdo contigo en lo referente al papel que está teniendo el gobierno en su relación con la prensa. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, en ese sentido está siendo muy didáctica y explicando cualquier tipo de posición controversial que pueda haber, y creo que eso es lo que corresponde, esa relación con la prensa. Sí, yo estoy sin que abandonen el ejercicio crítico. Muy objetivo en ese sentido, porque fíjate, venimos del gobierno de Pedro Castillo, que digamos no tuvo una relación cordial con la prensa, es más, todos los días prácticamente se presentaron una serie de agresiones y fue bastante turbio, ¿no? La misma Dina Boluarte, que más de 250 días evitó comunicarse con la prensa, a pesar de que tenía cuestionamientos bastante serios, ¿no? José Gerí, verás que en la práctica nunca respondía, o sea, era bastante esquivo en ese sentido. Entonces creo yo que sí es importante que una administración de inicio al menos tienda justamente esos puentes, porque finalmente son los medios de comunicación los que terminan conectando su discurso con la ciudadanía. Así es, y yo veo a la prensa como una conciencia crítica, ¿no? También han señalado, y estoy completamente de acuerdo, de que no se tiene que abandonar ese rol de fiscalización, porque nuestro país indiscutiblemente está muy sensible con lo que ha pasado en los últimos 5 años. Hoy día empieza el 4.º día de gobierno, y como también han señalado, la presidenta de la República ya estaba viajando al interior del país por 2.º día consecutivo, lo cual demuestra que hay un enganche con la sociedad y una preocupación por los verdaderos problemas que creo que va a generar satisfacción. Entiendo que esa es una estrategia ya marcada como política de gobierno, el hecho de que digamos esté más presente al interior del país, supuestamente en las zonas alejadas, ¿no? Bueno, en el primer Consejo de Ministros la presidenta fue enfática en decir que los ministros tienen que salir a las diversas regiones a identificar cuáles son las necesidades de la población y trabajar de inmediato. Y tenemos ya un conjunto de ministros viajando por diversos lugares. Y eso que al día de hoy la mayoría no tiene viceministros, no tiene secretarios generales, porque estamos en el proceso de recomponer los aparatos administrativos, pero eso no quita que los ministros estén viajando por todo el país. Bien, permíteme preguntarte eso que creo que es importante. Has estado hablando en diferentes medios de comunicación sobre el rol que te toca, pero creo que la audiencia exitosa es bastante amplia a nivel nacional. Así es. Y si llegamos a todo el Perú, a diferencia de medios que son bastante localistas. Me consta. Entonces yo sí quisiera que el público sepa cómo una persona tan crítica como tú, a la señora Fujimori en su momento, de su partido político, ahora Alberto Fujimori más que Keiko, ¿no? Lo que quiero precisar es que más a Alberto en su momento y al propio Fujimorismo más que a Keiko. Con Keiko yo he desarrollado una amistad hace mucho tiempo y es pública, ¿no? Y sin embargo yo siempre he cuestionado al Fujimorismo, y se revisan mis declaraciones, he sido frontal contra ellos en las campañas electorales, yo he sido parte del Foro Democrático, pero creo que un atributo político es ese, ¿no? Reconocer que uno puede tener discrepancias, que puede ser un adversario y convocarlo. Yo he señalado, como tú bien has recordado en otros medios, que no es primera vez en el Perú que un adversario furibundo puede ser parte del gobierno. Mencioné a Pedro Beltrán. Sí, claro, pero eso genera muchas dudas y críticas, ¿no? No, mira, la capacidad de un político para poder ponerse de acuerdo con un adversario e inclusive hacerse socio de él es una de las cosas maravillosas de la política. Y yo creo más bien que la ciudadanía no está acostumbrada a eso. Cuando uno ve en el mundo político alrededor de todo el globo, son esas circunstancias las que te permiten acometer grandes proyectos nacionales. Entonces, a mí sí me une programáticamente una serie de conceptos con la presidenta, no solamente la parte amical, sino queremos hacer reformas, queremos cambiar la estructura del país, queremos que este Perú, que tanto queremos, sea nuevo en el 2031 en términos de mejores servicios, mejor relación con el ciudadano, mejor educación, mejor salud, mejor seguridad. Entonces, eso indiscutiblemente te lleva a participar del gobierno. Sí, de eso vamos a hablar justamente, de este paquete de medidas que están ustedes mañana discutiendo en el Consejo de Ministros. El asunto aquí es que hay quien dice que existe una renuncia de convicciones, ¿no? ¿Por qué? Estamos en un régimen democrático.
por otro lado hay comunión de programas. Renunciar convicciones sería si yo, por ejemplo, me meto junto por el Perú, Claro, pero con el comunismo. Verás ¿no? quién dice que el fujimorismo no ha cambiado. ¿Quién dice? Varios críticos del fujimorismo, ¿no? ¿Pero por qué? Que me den un solo argumento. Técnicos, especialistas, gente que obviamente no comparte seguramente los mismos ideales programáticos, ¿no? No, yo lo que veo, Jesús, es que indiscutiblemente hay una posición sesgada en relación al fujimorismo. Muchos de los que ahora critican eran avales y estaban del lado de Alberto Fujimori en la década de los 90 cuando yo lo combatía, cuando era completamente poderoso. Y en esos momentos yo he visto el desarrollo de un partido político a partir del año 2001, un partido que ha estado permanentemente en lides electorales, que ha conformado una estructura política. O sea, cuando se habla de abandono de convicciones se están hablando cosas que no van de la mano con la realidad. Digamos que tú eres más ahora queiquista que albertista. No, o sea, digamos. Yo soy una persona, en el sentido estricto, obviamente, yo soy con una relación. persona que aprecia a la señora Presidenta de la República, que estoy completamente de acuerdo con su posición programática y creo que es necesario unir esfuerzos para sacar el Perú adelante. Pero viendo tus redes sociales, ¿no es cierto?, que se han comentado durante estos últimos días, la cosa pinta completamente distinto, ¿no? Ah, bueno, porque eso es, ¿no? Un político es la coyuntura y en la coyuntura medir a una posición política en base a cuestiones electorales no tiene ningún sentido. Tú eres de los políticos que cree que por encima de todo está el país, por encima de las discrepancias. Claro, por supuesto. Porque ese es el argumento que, por ejemplo, es que yo soy un me da la político mayoría de Estado. políticos cuando asumen otro rol, ¿no? Lo que sucede, contrario a lo que ellos piensan. Yo soy un político de Estado, ¿ya? Y en ese sentido uno tiene que ser capaz de modificar sus posiciones en relación a los aspectos programáticos e ideológicos. Hacer arqueología, entonces pues más de un periodista en estos momentos estaría cuestionado y más de un político si lo vas a medir por sus declaraciones de hace 15, 20 años. Eso yo creo que es una costumbre que no tiene que seguir instalándose en el país. La política es desarrollo de posiciones en una coyuntura específica. Entonces, al igual que la historia, medir la historia del pasado, ¿no?, que siempre está referente a mirar hacia atrás, con situaciones, con coyunturas del presente, es un error que se practica. Yo te voy a hacer una cosa muy sincero, ¿no? En mi aspecto, lo que me toca a mí, yo sí considero que el pasado es importante, queda como registro, pero creo que hay que seguir avanzando. Por supuesto. O sea, no me voy a cerrar todo el tiempo y creo que la audiencia también lo debe saber. Uno no puede estar ligado todo el tiempo al pasado. El pasado es discutible. Hay gente que ha sido seguramente, pero hay que avanzar hacia adelante, ¿no? Hay gente que ha sido trotskista y que sin embargo ahora son de derecha, ¿no? O tienen una posición de centro. Entonces podríamos poner un montón de ejemplos en el sentido de la evolución de las personas. En el pasado reciente sí creo que es importante tocarlo, porque Fuerza Popular ahora es gobierno, pero no hace tan poco ha sido, digamos, un partido importante dentro del Congreso de la República, sobre el que se ha dicho que durante los últimos 5 años se han dedicado a dos cosas: a capturar instituciones y a perforar la caja fiscal. Yo no creo eso, y si no lo hubiera criticado. Y no pueden sacar nada en ese sentido. ¿No? Se habla, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional es fujimorista, que la Junta Nacional de Justicia es fujimorista. Y dicen, se domina el Tribunal Constitucional, pero sin embargo Keiko Fujimori termina presa. Manejamos el Tribunal Constitucional y Ollantumala sale en libertad. No, pues, o sea, acá hay un respeto por las instituciones, pero sobre todo en los últimos años creo yo que ha habido una posición desde el Parlamento que ha sido hegemónica, pero por culpa de la debilidad del Ejecutivo. Yo nunca he visto un Ejecutivo tan débil. Yo he escuchado a ciudadanos que no sabían, cuando les preguntan de acá exitosas, sus propias reporteras, diga el nombre de 3, 4 ministros, no sabían de nadie. ¿No? Entonces, justamente de la institucionalidad. Ahí sí te la doy, porque eso fue causal de, digamos, muchas críticas respecto a cómo se inició el gobierno de Pedro Castillo. Claro, no, la pequeñez del Ejecutivo ha generado en la opinión pública que crean de que los que mandan son el Congreso, pero no es eso. El Congreso tiene protagonismo porque el Ejecutivo no existía. Ahora, ese es en el ámbito institucional, en el ámbito del manejo de la caja pública y la promoción de leyes que han sido nocivas o que siguen siendo nocivas para ustedes como gobierno. Bueno, lo que sucede es que ahí esas son decisiones del Congreso que han sido avaladas por el Ejecutivo. Para mí el Ejecutivo es gran responsable. Yo he escuchado a ministros que decían, vamos a ver qué sale del Congreso para ver si lo observamos. Entonces, ¿dónde está el papel de un ministro que tiene que ir a las comisiones a pelear? Bajo ese criterio, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque vamos por partes, porque yo sí creo que es importante tocar el tema económico, que es altamente técnico, sí, pero es importante. Pero primero para que quede claro, es la relación con el Congreso.
¿no? Entonces, tú has tenido 5 años en los cuales el Ejecutivo no ha existido y ahora tienes una situación que, mira, después de 15 años en el Perú se están discutiendo los grandes temas nacionales. En tan solo 4 días de gobierno. Hemos pasado 5 años hablando de que el presidente va a Rizo, que la presidenta se compra Rolex, que el señor Pedro Castillo está con su sobrina viendo licitaciones, ¿no? Y que el presidente Balcázar nombra hasta el último día de gobierno. Ahora, después de 15 años, se vuelven a poner sobre el tapete temas nacionales, como los que vamos a discutir más adelante, que tienen que ver pues, con reformas institucionales, reforma del Estado, la seguridad. Bueno, tiene que ver con todo. En realidad, yo he estado revisando este borrador y me parece interesante en el sentido de que sí, claro, existe este objetivo, ¿no es cierto?, de querer modificar desde sus cimientos el aparato público, ¿no es cierto?, el Estado como tal. Sin embargo, no sé si este tema realmente sea materia de un pedido de facultades legislativas. Bueno, en principio, porque mira... además, Juan, discúlpame, yo sé que esto lo van a ver y lo van a modificar, seguramente habrá algún tipo de situaciones que se van a discutir, pero yo creo que deberíamos ir primero por partes, ¿no es cierto? O sea, sí, la administración tiene 4 días en ejercicio, pero en este momento hay 2 temas sustanciales. Mira, voy a explicar la metodología porque eso es lo que ha generado todos los problemas. Nosotros tuvimos un Consejo de Ministros el 29 de julio, a primera hora. El 28 de julio, en la noche, se distribuye un borrador, que es el que está en tus manos, a los ministros. ¿Qué es lo que sucede en periodos normales? Ese borrador va a las manos de los viceministros. Los viceministros lo pulen, lo retocan, eliminan lo que se tiene que eliminar y dejan un conjunto de ideas, de argumentos que pasa al Consejo de Ministros. En esta ocasión ha pasado del diamante en bruto, donde se coloca todo lo que existe, una especie de diagnóstico general de frente a los ministros, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tenemos viceministros al día de hoy. No hay ningún tipo de aparato administrativo. Entonces, alguien de la gestión anterior, de manera perversa, suelta eso a los medios de comunicación, cuando no ha debido hacerlo, porque era... O sea, esto no... a ver, pero este documento sí lo elabora la completamente administración grueso, actual. Mira, es igual, supongamos... Eso, digamos, en la parte... Ya, a ver, para empezar... Este es un documento que tiene diferentes tipos de aristas, ¿no es cierto? Toca el tema de la Claro, porque tú colocas todo, el tema porque tú colocas todo. Mira, es igual. Supongamos de que yo soy una persona contratada por ti para organizar esta cabina. Yo te digo, bueno, podemos pintarla, podemos sacar el ecran, podemos poner nuevos micrófonos, o si quieres la mancho todo para que parezca moderna, ¿no? Entonces se filtra eso y dicen, ¡qué horror! Quieren manchar la cabina de exitosa. Y no es así. Te estoy dando N opciones para que tú decidas por cuál. Ese es un borrador, se coloca de todo. Por eso es que se hablan de derechos laborales, por si vamos a hacer derechos laborales, de seguridad, claro, y no significa que se vaya a hacer, sino que se dice, si queremos hacer una reforma laboral, hay las siguientes opciones. Ok, pero ¿no te parece que es muy apresurado ir a una reforma laboral donde hay muchos sectores, digamos, implicados, cuando lo real debería ser tratar de actuar lo más rápido posible para dar una respuesta a la población sobre un tema que está latente, que es el crimen organizado, ¿no? Bajo la modalidad de extorsión y sicariato, que está, mira, sí, lo he visto, pero tampoco es que esté, digamos, muy mira, Jesús, el tema. Y lo segundo es, ¿dónde está aquí, por ejemplo, en este borrador, digamos, como segundo tema prioritario, el fenómeno del niño? A eso voy. Mira, más apresurado, peor que apresurado es estar equivocado en el análisis, ¿ya? Y lo que sucede es que se está trabajando y se está discutiendo sobre la base de un documento borrador. Yo he estado en el primer Consejo de Ministros y te puedo decir que los temas allí son los que tú has mencionado. Fueron seguridad y fenómeno del niño, nada más. Entonces, ¿cómo queda esto? No, por eso es un borrador. No, sí, te entiendo perfectamente. Esa es una cuestión que vamos a seguir tratando. Borrador, esto mañana cambia completamente. Cambia y se van a suprimir temas. Y sobre todo va a caer en manos de los viceministros y ahí se va a pulir, más que suprimir. Vamos a ver qué es lo prioritario. La presidenta en el primer... Lo prioritario para facultades legislativas, si tú lo sabes perfectamente bien... Es seguridad y fenómeno del niño. Solamente esos 2 temas. Esos 2 temas. Yo creo que sobre ahí vamos a trabajar. Claro, ¿Por qué? Porque en el primer Consejo de Ministros ya hablamos de eso. Exitosa. Fue exclusivamente ese tema. Habló Marco Vinelli. Habló César Astudillo y todos los ministros sobre el fenómeno del niño y la seguridad. César Astudillo es el ministro del Interior y Marco Vinelli es encargado de la cartera de Justicia y de Agricultura, ¿no? Entonces,
obviamente dirigidos por el Premier y por la Presidenta. Se trató única y exclusivamente el tema del fenómeno del Niño, el terremoto en Junín, o el temblor en Junín, y el tema de la seguridad ciudadana, a tal punto que al día siguiente se generó un debate sobre un tema que salió en una nota de prensa respecto al cerco periférico que iban a hacer las Fuerzas Armadas en relación a los penales. Sí, claro. Nota de prensa del gobierno, que fue un tema que se discutió en el Consejo de Ministros. Pero es Entonces, un tema que ese además ya lo tema había adelantado Keiko Fujimori. Yo lo he escuchado atentamente en estos últimos días previo a lo que fue la toma de mando, dar entrevistas donde ya tenía más o menos un perfil de lo que quería en materia de seguridad ciudadana. es que Pero empezamos de antes, ¿no? pero O sea, claro. esto se viene discutiendo desde la Comisión de Transferencia. ¿Qué es esa simbiosis entre la policía y los militares? ¿No es cierto? Ahora les quieren dar mayor espacio para que ellos tengan el control de las cárceles, pero en realidad no sé si Externamente, existen, yo creo que, mira, lo lamentable es que preparados en ese sentido, ¿no? el ministro de Justicia, que es la persona que ha presentado este proyecto de ley, se encuentra en el extranjero. Él debe estar llegando el 6. Ernesto Álvarez, ¿no? Mira, después vamos a hablar justamente de la conformación del gabinete. No, yo no puedo criticar a mis colegas, pero, ni voy a hablar de eso. Discúlpame, ¿no? pero Ernesto Álvarez fue presidente del Consejo de Ministros José Gerí, ¿no? Y es una persona que, digamos, Bueno, para mí es un profesional competente. No tuvo las capacidades en ese ámbito, ¿no es cierto?, para poder coordinar un gabinete. Es su conocía a sus posición, ¿no? ministros, Te para pido, empezar. te pido por favor que me exoneres de cualquier tipo de Ok, comentario sobre mis colegas del gabinete. Pero yo tengo que decirlo claramente. Tú puedes decirlo, pero yo no lo puedo comentar. es que- ¿Por qué? Porque no me corresponde como profesional y por ética, ¿no? Sí, bueno, entiendo perfectamente cómo es que funciona un gobierno. Aquí pareciera a veces que no lo entendemos, pero cuando uno asume una línea dentro de un gobierno como tal, de alguna manera hay un compromiso, ¿no es cierto?, de guardar, digamos, todos la misma coherencia. Bueno, pero sobre todo yo creo de que tiene que haber un ejercicio de respeto entre nosotros y sobre todo tener una comunión de ideales, y eso sí existe en el gabinete, ¿no? Yo he visto personas con mucho nivel profesional que en estos momentos están asumiendo carteras, y yo espero que muy pronto, yo creo que la ciudadanía ya se dio cuenta que en tan solo 4 días hay un cambio evidente en la gestión de gobierno. Tú tienes a ministros protagonizando diversos actos, tienes a una presidenta conversando con el pueblo. Mira, hace poco yo acabo de conversar con personas en la calle y me dice, ¿qué tal cambio? ¿No? Así, con esa palabra, y tenemos esperanza en ustedes. O sea, Eso es que se está notando... Por lo general, esos son los primeros días. ¿no es cierto? Bueno, no era así en el gobierno de Pedro Castillo. Al cuarto día no tenían gabinete. Recién nombran a Puca Castillo en el gobierno de Pedro Castillo y encima juramentaron sin el gabinete completo. Sí, Las cosas no son iguales. Y eso que el señor Pedro Castillo tenía todo el apoyo de la izquierda y nadie quería estar en su gabinete. Bueno, ahí sí, obviamente, los hechos son fácticos, no te los puedo negar. Ahí estamos más que claros en ese sentido. Lo que pasa es que Pedro Castillo realmente era un proyecto, digamos, Claro, y sin gracioso, embargo, ¿no? ninguno de los señores de izquierda que hoy día critican a Keiko Fujimori criticaban en ese momento. Decían, Sí, claro, déjenlo bueno. que conforme su gabinete, no lo agoten, déjenlo que se tome su tiempo. Sin embargo, ahora piden que se resuelva el problema de Petroperú al cuarto día. Ese es un tema también sobre el que vamos a conversar, que también lo conozco perfectamente, el tema de Petroperú. Es más, Elmer Cuba lo conversó aquí antes de ser ministro de Economía, porque yo se lo pregunté en la presentación de su libro. Cuando se lo pregunté, él decía claramente que sobre eso ya no hay mayor solución. Lo dijo así, vamos a ir con debate más adelante, pero vamos parte por parte, porque creo que es importante. Y yo, verdad que soy bastante crítico, ¿no? Entonces, Por supuesto, está muy bien. Comentaba y decía, a ver, Me siento muy cómodo. Una cosa es lo que dicen, o sea, ya ustedes como gobierno, y otra cosa es lo que yo estoy viendo en el papel. Entonces, ¿dónde está obviamente el orden que se decía? Una cosa es lo que se prometer? discute y otra cosa es la realidad. Ese es un papel que es un borrador. Entonces, mira, y yo creo que ya se está tomando en cuenta eso, ¿no? Escuchaba desde el día de ayer que ya el tema está cayendo porque saben perfectamente que es un borrador grueso. Bueno, pero a ver, sí, es un borrador, claro está, pero aquí hay intenciones. Aquí hay intenciones que son políticas. Bueno, te de da un gobierno ejemplo, bastante marcadas. mira. Ok, en lo que te toca a ti. Yo estaba observando esto y decía, bueno, pero aquí hay una serie de medidas, sí, interesantes, claro, porque se debe de alguna manera ordenar algo que además durante mucho tiempo se ha discutido y todavía no se ha solucionado. Pero esto pareciera ser, digamos, una propuesta, digamos, para flexibilizar más que nada los despidos dentro de un sector que en realidad los va a cuestionar, tanto en lo privado como en lo público. Así es, pero es una propuesta borrador, como te digo, ¿no? Mira, la verdad es que voy a ser enfático en eso, ¿no? La presidenta ha señalado que no se disminuye ningún derecho laboral. La pelea que vamos a dar es en contra de la informalidad. Y los aspectos que estamos utilizando para luchar contra la informalidad tienen que ver
con una priorización de la micro y pequeña empresa, que es el 99.7% de todas las empresas en el Perú. De ese 99.7% de todas las empresas en el Perú que son MIPES, el 88% es informal. En estos momentos hay cerca de 15 millones de peruanos que no tienen CTS, no tienen vacaciones, no tienen gratificaciones, no tienen acceso a una pensión, no tienen acceso a salud. Esa es nuestra preocupación. Y respecto a los formales, la presidenta ha sido clarísima. No se va a disminuir ningún derecho laboral. Entonces, ese tema ni siquiera se ha discutido. Ese es un borrador que yo ni siquiera he visto ni le he dado mayor importancia. De ninguna manera. No, como te digo, es un borrador surgido de un grupo de asesores. Fíjate que esto es interesante, porque aquí tocas dos aspectos, tanto el privado como el público. Ahora, nadie va a querer renunciar a sus beneficios laborales, ¿no? O sea, eso... Y eso no va a haber, que quede absolutamente claro. Eso es, digamos, irrenunciable. Pero mira, Jesús, permíteme, por favor, porque es necesario que a la opinión pública se le indique cómo funciona esto. En un consejo de ministros, yo soy el titular de trabajo, tú podrías ser el titular del interior. El conjunto de asesores dice, la agenda presidencial tiene que ver con estos puntos. Seguridad para que la vea el señor Jesús Verde y trabajo para que la vea el ingeniero Juan Ceput. Entonces dicen, estos son los temas y ponen una serie de ideas. El señor Jesús Verde dice, yo no estoy de acuerdo, a pesar que el tema es inseguridad ciudadana, yo tengo otra forma de ver las cosas. Entonces plantea su posición. En mi caso, me hablan, hay que hacer eso, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo, creo que hay sindicatos, hay empleadores con quienes hay que hablar. Esa es mi posición. Pero el borrador no es la definición, el borrador no es la conclusión, el borrador es un insumo solo para discutirse internamente. Entonces, cuando se están planteando, por eso te digo que ha sido perverso el difundirlo, algo que ni siquiera tiene ninguna conclusión. Sí. Claro, entiendo tu punto de vista y me queda claro. No, es el punto de vista de un ministro y cómo se trabaja en el Estado. Sí, no claro, es de Juan Ceput, es la metodología del Estado. Tema, pero esto te abre un frente de discusión bastante interesante, ¿no? Tanto que como te digo, la CONFIEP y otros gremios siempre yo estoy contento. Y mira, yo estoy contento porque después de 15 años, se vuelve a repetir, se discuten grandes temas en el Perú. No estamos hablando de que el presidente se va a rizo, no estamos hablando de los roles, estamos hablando de grandes temas. Ok, pero esto es un tema que además tú ya has manejado, porque has sido ministro de Trabajo. Por supuesto. O sea, y de la época en la que estabas tú a esta, no sé qué tantas hayan cambiado las cosas. Es más, han empeorado. Mira, hemos evolucionado. Ayer me han recibido funcionarios en el Ministerio de Trabajo que me han dicho desde el año 2005 no se ha hecho absolutamente nada de modernización en el Ministerio desde que se hizo la planilla electrónica, desde que sacó la ley de trabajadoras del hogar, desde que se sacó la ley de capacitación para los jóvenes, o sea, nada. Entonces, hay una situación en la cual el Ministerio de Trabajo ha perdido protagonismo que la vamos a recuperar, porque la informalidad en el Perú es un cáncer que tenemos que combatir. Dos cosas antes de irnos a la pausa para que le responda, porque la CONFIEP también se pronunció indicando que el 70% de la población económicamente activa es informal y eso se tiene que corregir, todos estamos claros con eso. Además, pero claro, dice, pero estos temas se tienen que discutir con tiempo en el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Para debatir diferentes tipos de temas, por ejemplo, como el tema de los costos laborales, que son bastante altos, la simplificación de trámites y eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Para mejorar justamente estos problemas. En tanto, las MIPES también han mostrado justamente sus expectativas respecto a este tema, porque claro, se ha abierto una línea de discusión. Claro, me parece excelente. Dicen, esperamos que PROMPYME pueda tener un rol importante, que se restablezca la función promotora que tenía PROMPYME, dice, para que promocione el sector con mirada exportadora, pero que regrese a la PCM, no al Ministerio de Trabajo. No, yo primero quiero señalar que en los gremios empresariales hay en estos momentos personas de primer nivel. Yo he escuchado y he conversado personalmente con el líder de CONFIEP, con el presidente de CONFIEP, con el ingeniero Jorge Zapata, y hay toda la predisposición a seguir dialogando sobre temas como el de la remuneración mínima vital. No se va a saltar el Consejo Nacional del Trabajo de ninguna manera, vamos a escuchar la voz de los gremios. También está el ingeniero Felipe James, o James, como le dicen algunos. La verdad es que yo me confundo también a veces, pero también es una persona de gran calidad y que ambos han hecho cuestionamientos razonables, que creo yo son producto de un documento que no tiene el alcance de definitivo. Y en relación a las MIPES, que sí está en el eje central desde la campaña, en el plan de gobierno, que vamos a trabajar con todos para mejorar el aspecto de formalidad y se les va a dar un bono por única vez, eso yo ya también lo ha mencionado el Mercuba. Ellos plantean ir a la PCM, actualmente están en el Ministerio de Producción, estuvo en el Ministerio de Trabajo. La verdad es que yo creo
que la movilización Exitosa. hacia la PCM, hacia producción o que vuelva a trabajo es un tema secundario. Igual vamos a trabajar con ellos para tratar de mejorar su productividad y la parte de la formalidad. Ok, mira, ahora tú que tocas el tema entonces, digamos, esto se tiene que consensuar, evidentemente. Esto es Claro, un ese es el tema Consejo que, Nacional del Trabajo, claro, esto no es estimado un tema que Jesús. pase por la delegación de facultades legislativas y tú en 120 días quieras resolver esto. No, mira, tienes toda la razón. Antes de tomar una decisión sobre la remuneración mínima vital, pasa por el Consejo Nacional del Trabajo. Exacto. Para nuestros auditores o los que nos están viendo, el Consejo Nacional del Trabajo está conformado por empleadores, trabajadores a través de diversos sindicatos y el gobierno central. Allí se tiene que buscar la concertación en relación a aspectos vinculados a la remuneración. Ahora, yo estuve en la toma de mando de Keiko en el Congreso de la República, le escuché y decía, bueno, a mí me tiene este discurso tiene visos de populismo respecto justamente al tema de la remuneración mínima vital, el otorgamiento de este bono. Claro, tú subes, Sí, te leí, lo pusiste. tú subes el sueldo mínimo, pero eso también genera un impacto justamente en aquellos sectores a los que ustedes buscan justamente, Claro. beneficiar. Y entonces también vi, claro, le vas a entregar por única vez un bono, pero ¿y después qué va a hacer justamente la pequeña y la mediana empresa para Ya. poder, digamos, seguir cumpliendo con esta obligación, ¿no?, que los lleva a incrementar el sueldo mínimo vital? Mira, son instrumentos de macroeconomía, ¿no? Sobre todo el del bono que permite gatillar el crecimiento rápido de la micro y pequeña empresa a través de ese bono, y al generar mejoras en la productividad va a tener mayor eficiencia. La productividad no es otra cosa que hacer más con la misma cantidad de plata. Si con 10 soles haces un producto, con los mismos 10 soles haces 2 productos, eso es productividad. Entonces, mejorando la productividad se va a mejorar los ingresos, la renta de la micro y pequeña empresa, Exitosa. va a poder proceder a hacer los aumentos respectivos, y no se trata solo de remuneración mínima vital de manera aislada. La presidenta ha tomado la decisión política de pasar de 1.130 a 1.300, pero acompañado del bono, acompañado de la lucha contra la extorsión. Hoy, todos los que nos están escuchando en Exitosa en estos momentos saben de que un costo fijo en la micro y pequeña empresa es la extorsión. Sí, claro. Si tenemos ahorita una pollería al frente, acá en la avenida Guardia Civil, esa pollería dice tanto para agua, tanto para luz, tanto para la municipalidad y tanto para la extorsión. La gente de las Pymes Unidas, el tema de las bodegas, Claro. cierran constantemente porque ya no pueden sostenerse. Solamente en el año 2005 extorsiones, estábamos hablando de cerca de 7.000 bodegas en Lima que están en problemas por la extorsión. Entonces, luchando contra la extorsión, contra la delincuencia, se va a generar un ecosistema de competitividad que va a permitir que las empresas se desarrollen. Mira, yo como ex ministro de Trabajo y como actual ministro de Trabajo, sé perfectamente que los mejores momentos de incremento de sueldos se dan cuando las empresas crecen en términos económicos y no necesitas del gobierno para decir aumenta el sueldo. Eso se dio entre el año 2001 y 2011 con el presidente Toledo y el presidente García. ¿Por qué? Porque hubo 120 meses de crecimiento económico. Nosotros queremos volver a eso, y para tranquilidad de todos los que nos están escuchando, es una decisión política de la presidenta y se va a cumplir, pero de manera metodológica, tal como ella lo desea, ¿no? Sin populismo, de manera ordenada, en coordinación Claro. estrecha con el ministro de Economía. Saben ustedes que no hay margen para el populismo, ¿no? Que estamos No, de viviendo ninguna una manera, y situación no es bastante populismo compleja. eso. Solo Por para eso. clarificar lo que estamos viviendo, porque Así yo hablé hace algunos días con el ministro de Economía que salía y decía, bueno, estamos dejando medianamente la economía saneada, pero ojo que no podemos dejar de lado... El que ministro hay- Acuña. Sí, de que hay una serie de leyes que han en efecto impactado la caja fiscal. El Consejo Fiscal también lo ha dicho. Exitosa. Tenemos, digamos, 229 leyes nocivas para la caja fiscal, lo cual nos va a generar, digamos, una obligación de 35.000 millones de soles. Acaban de aprobar antes de irse el Congreso Unicameral un crédito suplementario de más de 10.000 millones de soles. Entonces, ¿en qué momento vas a cumplir justamente con esto, no? Bueno, yo creo que se tiene que empezar a trabajar, por eso señalé de manera muy estrecha con Elmer Cuba, que es un gran profesional y que está al frente de economía. Mira, y además Elmer está jalando a personas como Luis Alberto Arias Minaya, con lo cual tienes una garantía
de que se va a manejar todo de manera muy correcta en el ámbito fiscal, que es una gran preocupación. Hay personas también valiosas como Juan José Martans que han comentado positivamente estos primeros pasos que está dando el Ministerio de Economía con Luis Alberto Arias Minaya, con Elmer Cuba. Ahí, ya que tú representas un sector importante, tal vez deberíamos también ponernos a pensar un poco de que tiene que haber algún tipo de revisionismo respecto a estas leyes, ¿no? Pero sin ninguna duda. ¿Qué tantas de esas que tú conoces y que has visto también, y seguramente has criticado antes de ser ministro de Trabajo, deberían ser, digamos, puestas ya sobre la mesa para demandas de inconstitucionalidad? Bueno, yo preferiría tratar todo eso en el ámbito del Consejo de Ministros y que sea una política gubernamental. No quisiera de ninguna manera adelantar algo, ¿no? Que seré parte de la discusión activa, obviamente con el ministro de Economía, pero sería irresponsable de mi parte señalar algo que le corresponde a otro sector. Yo te pongo una, el CAS. Al CAS ya dejó de ser transitorio, temporal, y ahora se le están dando beneficios, ¿no? Con permanentes. Un régimen permanente. Permanentes. Ok. Anualmente, bajo estos lineamientos que se han aprobado, hay un impacto de 3.500 millones anuales. Así es. Pero Y también, eso no te estoy hablando del tema de las pensiones que le han dado a los militares, que ahora son vitalicias, pero mira, prácticamente, el tema de los maestros también. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en el caso del CAS, yo creo que no hay que maltratar a las personas, ellos no son culpables de que los hayan nombrado, pero lo que tenemos que hacer es ver de qué manera los presupuestos de los ministerios empiezan a reordenarse para que de esa manera vaya menos a lo que significa gasto corriente y más a lo que significa la razón de ser de los ministerios. Tenemos que actuar con mucho respeto por todos los trabajadores y tenemos por otro lado que trabajar activamente en reordenar los ministerios para que estén dirigidos en su parte presupuestal hacia los servicios que tienen que brindar a los ciudadanos. ¿Qué tanto han pensado ustedes en reducir el Estado? Bueno, todavía no se ha tratado en el Consejo de Ministros. Pero mira acá, dice aquí, en materia de reforma estructural, organización y modernización del Estado, que es parte de esta propuesta, de claro, este documento. ese es el corredor, ¿no? Como te digo, ¿no? Pero dice, establecer medidas en la estructura del Poder Ejecutivo, incluyendo la creación, reestructuración, reorganización, fusión, división y disolución de organismos públicos y otras entidades del Poder Ejecutivo. O sea, aquí esto yo le diría, bueno, esto es muy mi ley, ¿no es cierto? Esta es la motosierra como tal, o sea... Claro, por eso es que nosotros no estamos tomando en cuenta ese borrador, porque definitivamente no está dentro de los alcances que estamos planteando en el corto plazo. Mira, yo lo que te puedo asegurar es que en el cortísimo plazo estamos viendo el fenómeno del Niño que ya llegó, 29 grados este fin de semana, realmente es terrible, eso va a generar graves problemas, sobre todo en aquellos lugares donde no hay acceso ni siquiera ni a agua, ni a una adecuada ventilación. Va a ser un problema de salud pública terrible y también a lo que es la inseguridad ciudadana. Los otros aspectos vamos a tratarlos con moderación, sin perjudicar a los trabajadores, de manera ordenada, porque no queremos de ninguna manera generar dramas sociales. Tienen que hacer avances, pero respetando. La presidenta ha sido clarísima, se van a respetar todos los derechos laborales. Vamos a ser claros, o sea, no lo puedes dejar como está. Tienes que hacer cambios, aunque sean radicales, o sea, se tienen que dar. Claro, pero una cosa es operarte sin anestesia y otra cosa tratarte y buscar la solución a través de otro tipo de métodos adecuados, ¿no? Entonces, no es un shock, sino es un proceso. Bueno, lo que hay en estos momentos, y eso viene desde el gobierno de Ollanta Humala, es un incremento del gasto en cuenta corriente de lo que significa planillas en el Estado. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, vuelvo a repetir, sin llegar a niveles de perjuicio porque nos interesa mucho el ser humano, es como reorientamos los recursos para mejores servicios. Y eso sí amerita un trabajo meditado, ordenado, multidisciplinario, es decir, que involucre a varios ministerios. Mira, hay varios desafíos. Tenemos el Reinfo, tenemos la situación de Petroperú que me mencionabas, tenemos, o sea, en términos de caja, de ingresos, de ilegalidad, hay desafíos por todos lados. No se ha hecho nada en estos 5 años. Lo que dijo la presidenta, recibimos un Estado en situación de catástrofe, es completamente real. Ahí yo también me preguntaba, ¿y en qué momento Keiko y su partido van a reconocer que también son parte justamente de esa catástrofe? Bueno, en ese sentido, ese es el aspecto parlamentario. Yo creo que ha habido responsabilidad de todas las bancadas. Ayer justo hablaba con una... ¿La Fuerza Popular? Bueno, cuando digo todas las bancadas hablo del Congreso en su conjunto. Mira, yo he sido parlamentario y sé perfectamente que tu voluntad está sometida a la mayoría. Discutir, por eso cuando veo voy a reformar el país, un parlamentario aislado, no pasa nada una vez que llega al Congreso. Entonces, esa capacidad de poder cambiar las cosas exige un ordenamiento de la decisión de la mayoría.
un consenso con muchas personas. Entonces, no se puede prejuzgar o juzgar a un solo partido cuando la responsabilidad es colectiva, ¿no? Bueno, es que hay mayorías dentro del Congreso de la República y hay negociaciones que han sido más que evidentes. O sea, y en otros casos, Jesús, especulativas también, ¿no? O sea, achacarle todo a un solo partido. Mira, yo como ex parlamentario sé que no es así. Escúchame, pero es que sin ir muy lejos, ¿no? Sobre lo que estábamos hablando de la reducción del Estado, porque en algún momento se va a dar. Es más, yo hasta hablaba justamente de ceses colectivos. Se dieron durante el gobierno de Alberto Fujimori, el que tú has sido muy crítico. No sé si te vayan a dar en digamos. No creo. Mira, la situación. De aquí a 5 años con muchas cosas. Mira, y te digo una ¿no? sola cosa, querido Jesús. Lo primero, el Perú no es lo que era hace 30 años. El Perú hace 30 años tenía un PBI enano. Era un PBI circunscrito a aspectos de minería. Hoy en día tenemos un PBI que solo en relación al año 2001 ha crecido en 4 veces, ¿no? Solo en relación al año 2001. En el año 2001 nuestra preocupación eran los programas sociales. Hoy día, en una radio importante como Exitosa, estamos hablando con Jesús Verde, cómo redimensionamos el Estado, cómo lo hacemos más eficaz. O sea, son otros temas. Esa ha sido mi preocupación desde hace mucho rato. No es un tema que lo discuta. Son otros temas. Contigo. Digamos que es importante que lo vemos a nivel, digamos, fácil y técnico, pero o sea, son cosas. Entonces, que mira, las soluciones, pero por eso, hacerse. las soluciones son distintas a las de hace 30 años. Hoy en día, por ejemplo, estamos hablando cómo mejoramos la posición de las MIPES, cómo mejoramos nuestra posición internacional en relación a que se viene un nuevo TLC. Mira, si logramos firmar el TLC con la India, sería otra China. Claro. Entonces, no habría capacidad en todo el Perú para satisfacer ese mercado. Claro. O sea, ahorita tenemos que pensar en cómo preparamos un país para el siglo XXI. Tu punto de vista es interesante porque estás pensando en esa parte del Asia, ¿no es cierto? Y no solamente en eso, Jesús, mira, ojalá que... Pero mira, yo simplemente para que no me olvide... 12.1%. No, pero mira, para no olvidarme nada más, de verdad me encantaría que me vuelvas a visitar, pero ¿sabes para qué? Para hablar de temas de cómo transformamos el sistema educativo peruano de tantos jóvenes para prepararlos para la inteligencia artificial, la revolución tecnológica. Ese es un tema que te va a tocar a ti, ¿sabes? Que me toca, y lo estoy tratando en el Ministerio de Trabajo, y hay un equipo. El Instituto Nacional de Estadística e Informática acaba de emitir no solamente todos los resultados del último censo, sino cómo estamos en situación laboral. Los jóvenes, por ejemplo... Mira, yo quiero hacer... Este documento plantea, por ejemplo, para ellos una ley Pupín en el recorte de beneficios laborales. Mira, pero escúchame, ¿tú sabes lo que dijo el INE ahora último? Respecto al tema de lo que tú planteas sobre educación, que se ha precarizado el empleo para los jóvenes, no solamente aquellos que no estudian ni trabajan, sino para los que tienen títulos universitarios. Pero por supuesto, Jesús, es un drama. Hoy en día hay muchos jóvenes que terminan con un título que no tiene demanda laboral. Entonces tenemos que reconfigurar eso trabajando con las universidades, con el Ministerio de Educación. Al frente del Ministerio de Educación está una persona que conoce muy bien el tema como José Antonio Chan. Entonces nuestra preocupación son los jóvenes. ¿Cómo preparamos al Perú para la inteligencia artificial, la revolución cuántica? Mira, yo felicito a San Marcos y a la UNI que han creado facultades de la cuarta revolución industrial, y eso es lo que tienen que replicar otro tipo de universidades. Hoy en día tenemos en San Marcos ingeniería nuclear, en la UNI tenemos ingeniería mecatrónica, ingeniería de la inteligencia artificial. O sea, pero ¿qué sucede? Todavía está muy acotado. ¿Y sabes cuál es mi drama? Mi drama es ser ya una persona muy, muy adulta y darme cuenta que las oportunidades que yo tuve cuando joven no las van a tener mis queridos alumnos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no los estamos preparando para esos desafíos. Y te pido, por favor, en unos 15, 30 días podamos hablar específicamente de ese tema. ¿Por qué? Porque llegan ustedes a los jóvenes y necesitamos reconfigurar. O sea, no solamente es el statu quo, sino también lo que viene. Bajo eso que tú señalas de que este es un borrador, un documento sobre el cual no hay mayor validez, entonces esto de una nueva ley Pulpín queda descartado. Totalmente, inclusive con esa terminología, no sé por qué la han bautizado así. Ahora, mira, en relación a la ley Pulpín, yo dejo de lado ese apelativo, pero sí pienso en los millones de jóvenes. Exitosa. Y te lo digo porque tengo alumnos, estoy hablando con hechos fácticos. Me dicen, profesor, a mí no me interesa que me descuenten, que me paguen completo, yo pago por honorarios profesionales. Yo le digo, estás hipotecando tu futuro. O sea, tenemos que hacer una gran labor didáctica con esos jóvenes que hoy día no tienen derecho a vacaciones, no tienen gratificación, no tienen CTS, no tienen liquidación, no tienen pensión ni salud. ¿Por qué? Porque viven el hoy, pero no es por culpa de ellos, sino porque no los orientamos. Hay algo que se llama el papel regulador del Estado. ¿Cuál es el papel regulador del Estado?
por poner un solo ejemplo. Al ser humano le interesa el presente y no ahorra. El papel regulador del Estado es obligarte a ahorrar pensando en tu futuro, y ahí sí tiene que intervenir el Estado. Y eso es en cualquier tipo de constitución, pero para poder hacer ese tipo de regulación, pues simplemente primero tiene que haber orientación, capacitación, un ejercicio didáctico, decirle te conviene ahorrar. Entonces, cosas de ese tipo tenemos que trabajar con los jóvenes. Ese sí, algo que se llamaba el Consejo Nacional de la Juventud, no sé si seguirá funcionando. El CONAJU. Pero eso debería... Es una excelente idea, mira, no lo tenía en el radar y de verdad te lo agradezco, de verdad que no lo tenía en el radar, pero yo creo debería que volver, es ¿no? un elemento... Estamos hablando justamente existe, de la proyección pero, tanto educativa como laboral, ¿no? Qué interesantes son este tipo de entrevistas, mira, yo lamentablemente, y lo reconozco públicamente, no tenía en el radar al CONAJU, pero me has dado una excelente idea, es una institución muy valiosa. Discúlpame, pero hay tantos temas que hablar sobre la reforma del Estado que creo que el tiempo se nos queda corto en 1 hora, en 45 minutos. Sí, vas a tener que regresar, espero que... Encantado, Jesús, encantado. Cuando surjan además controversias, pero sí te quiero preguntar una cosa, la ley Servir. ¿También se va a hablar sobre eso? En el caso, mira, Servir es una institución que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, tiene que ver con el sector público. En el caso específico del Ministerio de Trabajo, su ámbito es básicamente el privado, pero si hablamos como empleo y como trabajo en términos horizontales, sí, exitosa. Voy a estudiarla porque yo creo que tiene que haber modificaciones. Hoy en día se ha convertido, hay algunos aspectos que están impidiendo que se convoque a talento. Por ejemplo, si yo quiero... Mira el ejemplo que voy a poner. Quiero contratar a un comunicador de primer nivel, ¿no? Una persona que tenga un trabajo permanente, ¿no?, de comunicación. Si no tiene 5, 10, 15, 20 años en el Estado, no puedes entrar. No, pues. O sea, no puedo atraer talento porque una persona no trabajó. O sea, es una condición perversa. ¿Para qué? Para mantener a los que se tiene hace... Entonces, que no me vengan a mí con cuentos. La ley Servir, porque ahí están empernados los trabajadores del Congreso de la República, que son 3.600. También están los del BCR. Todo lo que es el Estado. La SBS, entre otros más. O sea, digamos que... En todo caso, amerita un estudio adecuado, ¿no? Un estudio profundo de lo que es la ley Servir para buscar mejorar el servicio civil. ¿Qué piensa este gobierno respecto a la austeridad? Bueno, te doy un ejemplo concreto. La Presidenta de la República fue clarísima en el primer Consejo de Ministros, señalando que el aspecto de la austeridad es clave y que empiece con nuestra seguridad. Ha habido ministros que decían, tengo 3, 4 camionetas. No, señor, usted se queda con una, nada más. Entonces, dar el ejemplo, tener una permanente conciencia de que la ciudadanía merece todo nuestro respeto, es una de las instrucciones que ha dado la Presidenta de la República desde los primeros minutos. Bien, ¿se va a bajar el sueldo de la señora Keiko Fujimori? Pasó de eso yo no puedo hablar. 37.000 en el gobierno de Dina Boluarte sin mayor sustento técnico y ahí utilizaron la Servir para decir que se justificaba. Bueno, la verdad es que yo no puedo hablar no lo sé, esa es una decisión de la Presidenta. Hablamos de austeridad, ¿no? O sea, digo... Claro, pero la austeridad no necesariamente es disminuir tus ingresos. Yo creo que la austeridad tiene que ver con todos los aspectos frívolos. Lo definió así, ¿no? Pero en el caso de Alan, hay que decirlo con el aprecio que le tengo al expresidente, como a todos los expresidentes, en lo que se refiere a la majestad de su cargo, creo que cometió un error, porque ahuyentó. Él dijo, nadie gana más que yo 15.000, y había una notable masa crítica en diversas entidades del Estado que dijeron, no, yo no voy a ganar 11.000, y se fueron. O sea, generó un problema que, o sea, por eso las medidas laborales tienen que ser bien vistas, ¿no? Bien estudiadas, porque la buena voluntad no necesariamente te genera eficacia. O sea, en términos de autoridad, si hablamos de eso, sería una buena señal que la señora se baje el sueldo, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que tiene que ser completo el asunto, no solamente limitarse al aspecto remunerativo, porque no olvidemos de que ella tiene que actuar con gran responsabilidad por una sencilla razón. Al ser la escala mayor, si ella disminuye el resto, y lo único que va a generar es mayor ahuyento de capital humano. O sea, se tiene que actuar con mucha responsabilidad en ese tema, ¿no? Bien, dos cosas que se me están quedando. Petroperú sigue en una crisis. Es otro de los temas que hay que meterle diente. Mira, hubo un momento... O sea, darle más plata a Petroperú. No, pero mira, para que veas que la solución requiere mucho del talento humano. Cuando estuvo el ingeniero Oliver Stark, presentó una serie de medidas para relanzar a Petroperú. Dijo, si no me la dan, me voy. Y como no se la dieron, se fue. Claro. ¿No? Pero demostró que se podía hacer. O sea, necesitamos poner un directorio capaz para solucionar Petroperú. Pero eso también no solamente pasa por el directorio, sino tocar el sindicato, ¿no? También, pero recordarás que dentro de las medidas del Everestar tenía que ver con todo, con venta de edificios. Yo considero que los sindicatos son nocivos.
Bueno, los sindicatos El son... sindicato del son- Congreso. los El sindicato de sindicatos, mira, Petroperú. los sindicatos son importantes para la intermediación laboral. Sí, yo lo sé, pero son ¿no? perversos también, pues, ¿no? Pero por eso lo que falta con los sindicatos es diálogo. Yo respeto a todos los sindicatos y voy a hablar con cada uno de ellos. Es salud. No te voy a preguntar cuál es lo que has encontrado y sabemos a quién vas a poner. ¿Nos puedes adelantar el nombre o no? No puedo adelantar el nombre, lo estamos viendo con el Premier, con Luis Galarreta y la propia presidenta. Yo creo que va a ser una persona que va a satisfacer las exigencias del país. Igualmente ahí estamos tratando la relación con ellos de manera adecuada y en lo que se refiere a los objetivos son indiscutibles, ¿no? Tienen que ver con la mejora de los servicios a las personas. ¿No estaría de más plantear la idea de que el presidente de salud realmente sea elegido bajo un concurso público que cumpla ciertos parámetros, requerimientos para evitar, ¿no es cierto?, la elección a dedo que ha sido nociva? Mira, qué interesante y tiene que ver con lo que se llama gobernanza, ¿no? Desde mi punto de vista, y es algo que voy a someter al Consejo de Ministros, porque creo que tiene que tratarse a ese nivel, es la gobernanza de salud. Hay una serie de estudios que se han hecho desde el año 2016 con el Banco Mundial, que hablan, entre otras cosas, de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? La elección del gerente, pero a través de una discusión en el directorio, y el directorio muy bien conformado para que de esa manera los trabajadores, los empleadores y todos los puedan decidir por algo que verdaderamente tenga conceptos claros en cuanto a gestión y conocimiento del tema. Lo que se necesita es justamente lo que tú señalas, la gestión, pero antes que eso tiene que haber mejores filtros para la selección, ¿no? Por eso mismo te hablo de la gobernanza, de cómo el directorio tiene que ponerle mayor énfasis al proceso de selección de quienes van a ser sus dirigentes. Yo sé que no vas a hablar mal de tus compañeros de gabinete, pero ahí hay, digamos, gente que realmente deja mucho que desear, ¿no? No, yo tengo ahí excelentes compañeros, de verdad. Bueno, gente a la cual conozco hace muchos años. Nos volvemos que a son de primer ver, nivel. ¿te Cuando parece quieras. de aquí a 30 días para tener a la población? Sé que los amigos del CAS en cualquier momento van a llamar aquí para ver cuál es su situación, porque ellos están, digo, siempre a la expectativa de lo que nosotros comentamos sobre este y otros temas, ¿no? Que, Claro. digamos, hay una gran deuda social. ¿Fuiste a saber a Toledo? En esos días no, hace tiempo que no voy. Ya, y pero estoy viste con que una... le pidió el indulto humanitario a Keiko. Le ha pedido el indulto. Hago un disclaimer. Yo, al apreciar mucho al presidente Toledo, no me meto en ese tema, pero mi posición personal, que ya ha sido pública y no puedo negar, es la que se cumpla con la ley y se le dé la prisión domiciliaria. Ok, en el caso de Toledo. ¿Y Pedro Castillo? ¿Cómo queda? No, Pedro Castillo todavía está en proceso de No sé, juzgamiento. pero digamos que se va a ir resolviendo su tema a lo La largo de presidenta ha estos días, dicho, ¿no? mira, la presidenta ha dicho estos con meses. claridad que todo está dentro del marco de la ley. Es un proceso que tiene que ver mucho con el análisis profundo de cada situación individual, y en ese sentido vamos a enfrentar el tema de Pedro Castillo con la seriedad del caso. Bien, gracias a Juan Gracias. Chepot, ministro de Trabajo. Tenemos Hemos llegado al final de este informe. Las recientes declaraciones del ministro Juan Cheput dejan en claro los retos que enfrenta el nuevo gobierno en materia económica, laboral y de seguridad. ¿Crees que estas medidas lograrán el cambio que el país necesita?